Tal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde pornuestroshijos.com.ar les damos una cordial bienvenida a todos y en este día queremos darle una muy cordial bienvenida a la a la licenciada Jennifer Egas. Ella es psicóloga clínica especializada en clínicas de familia y clínica del abuso infantil. Como ustedes saben, nosotros nos dedicamos justamente al impedimento de contacto y más de una vez el impedimento de contacto es a raíz de falsas denuncias y muchas veces estas falsas denuncias es por abuso. Así que nos vamos a tener una hermosa charla con la licenciada a la que le decimos, ¿cómo estás, Jenny? Bienvenida. Hola Graciela, muchas gracias. Gracias por el espacio y por la invitación. No, por favor, ha sido un placer y bueno, esperemos que esta charla sirva para abrir conciencias y corazones, fundamentalmente corazones, porque si el corazón está abierto, la conciencia también está receptiva. Así que bueno, Gracias, que sí. nosotros sabemos que estás en un espacio de contención muy importante. Si nos querés contar algo de eso, nos vendría bárbaro. Sí, nosotros hace 9 meses ya iniciamos a través de APALUI, que es una de las asociaciones de padres que luchan por los hijos acá en Argentina, en Capital. Em, Hace 9 meses iniciamos este espacio con la intención de ayudar a familias sin pérdida de vínculos, no solo a padres, sino también a abuelos, tíos, porque obviamente esta temática de la obstrucción de vínculos no solo afecta al progenitor, sino también a toda la familia del progenitor, ¿no? Así que iniciamos con ese espacio hace 9 meses más o menos. Recién hace 4 o 5 meses el espacio empezó a ganar mucha más fuerza y es un espacio del cual estamos tratando de brindarle contención emocional a todas estas familias que han sido obstruidas de vínculos por cualquier cantidad de Jenny, ¿esto manipulaciones, de es discursos. privativo de Sí. papás o es una cuestión de género o no? No, esto no es una cuestión de género, esto no tiene género. A ver, la obstrucción de vínculos, el obstructor puede ser una madre, puede ser un padre, pero no tiene género esto. Y eso es importante, de hecho, que lo aclaremos y buenísimo que me hayas preguntado de entrada, porque no es una cuestión, una temática que nosotros abordemos con la idea de antemano de que es la madre o es el padre el que hace esto, no. Esto no tiene género. La obstrucción la genera tanto un hombre como una mujer y de hecho todos los días tenemos los casos, en el espacio este de contención emocional también tenemos los casos, así que no es una problemática que tenga género, es una forma de abuso infantil que es perpetrada tanto por hombres como por mujeres. Y nosotros en la organización tenemos inclusive abuelas o abuelos que impiden el vínculo del menor, ¿no? Pues Que claro que sí. es más raro porque generalmente son los que reclaman, pero tenemos casos de abuelas y abuelos que están impidiendo esto. ¿Qué es lo que le Claro que hace a sí. un menor, a un niño, esta obstrucción? ¿Cómo lo perjudica? A los niños, si bien nosotros estamos todavía faltos de investigación en clínica de lo que son las consecuencias psicológicas que esto tiene en los chicos, eh, podemos nosotros dar cuenta de ciertas cosas y de ciertos comportamientos que se notan en los chicos que de pronto son impedidos de ver a sus padres, de ver a su padre o de ver a la madre. Una de las cuestiones, por ejemplo, es al no tener ese vínculo, el vínculo sea con la madre o sea con el padre, que es un vínculo tan importante porque, a ver, la manera en que el chico se relaciona con ese progenitor, sea padre o madre, de cierta forma va a ser el patrón de comportamiento desde el cual va a seguirse desarrollando con ese género durante su vida. Entonces, si desde el principio los chicos están siendo obstruidos de ese vínculo, pues ese vínculo va a resultar de cierta forma dañado. No solo por el hecho de que no puede tener contacto con su padre o con su madre, sino por esa cuestión que te digo de que es un comportamiento que va a replicar en el tiempo. La forma en que Claro. no se involucró con ese padre o con esa madre es la misma manera en que no se va a involucrar emocionalmente con un hombre o con una mujer o con una pareja más adelante en la vida. Entonces, una de las consecuencias psicológicas es precisamente esa, la inhabilidad para desarrollar lazos sociales o lazos afectivos. También, por ejemplo, se presenta mucha desconfianza,
El chico que de cierta forma fue manipulado por su madre o por su padre para no ver a su otro progenitor, tiende a desconfiar, porque si mis propios padres hicieron esto conmigo, ¿qué puedo esperar yo de las demás De la personas? afuera, ¿No? claro. No, si mis propios padres o si mi propia madre no dejó que yo viera a mi padre, si mi propio padre mintió con respecto a mi madre, ¿qué más puedo esperar yo del mundo? Y es una construcción psicológica que de ya empiezan a formar los chicos que son de cierta forma como el caballito de guerra en estas situaciones y, y empiezan a generarse como esos patrones de comportamiento y patrones cognitivos también, ¿no? Así que bueno, eso por ese lado. Igual, a ver, en términos de consecuencias psicológicas, ciertamente hay que diferenciar en lo que son las consecuencias de chicos y de chicas, ¿no? No es lo mismo el impedimento de vínculo de una nena con respecto de su padre o de un nene con respecto de su madre. Por ejemplo, en el caso de las chicas, por ejemplo, las niñas, el vínculo con el padre es un vínculo muy fuerte, ¿no? Entonces, la niña que es impedida del vínculo con el padre, hablo de la figura paterna del Sí, hombre, sí se entiende, sí, sí. sí, yo por las dudas aclaro, ese vínculo es muy fuerte en una niña. La forma en que la niña se involucra con su padre dice mucho de lo que su comportamiento después en las relaciones afectivas que tenga. Entonces, una de las cosas que más se ven en las chicas, por ejemplo, es este desarrollo sexual precoz, ¿no? Esta cuestión de tener comportamientos poco promiscuos, si se quiere llamar de alguna forma, esta cuestión de la desconfianza, de los celos, la desconfianza en el sentido de no confiar en que un hombre las pueda querer o de ser excesivamente celosas o excesivamente posesivas, precisamente por esa falta de vínculo. Entonces en las chicas se presenta mucho eso. Después en los niños está toda esta cuestión de la falta de habilidades sociales para desarrollar relaciones sociales, de la falta también de confianza en general, eso se presenta en los chicos en general, la falta de confianza. Así que bueno, en general lo que sí es importante recalcar es esta cuestión de que los chicos psicológicamente son afectados en un nivel muy profundo cuando estas cosas pasan, cuando hay obstrucción. Y acá me gustaría hacer un paréntesis porque lo que es Hanna, importante resaltar de esto es que los chicos pueden Hanna, ser o pueden servir como un caballito de guerra en este momento seguro, para conseguir lo que el otro progenitor quiera. Puede que exacto. eso pase, pero los chicos crecen y cuando los chicos crecen, las verdades se saben y los chicos se enteran de las cosas y después es muy caótico también psicológicamente hablando de todo lo que ellos tienen que mirar o tienen que aceptar una vez que se dan cuenta que han sido manipulados por un progenitor para no ver a su otro progenitor. No es solo el tema de perdí ese vínculo, sino que tengo que aceptar que además lo perdí por manipulaciones, mentiras y artimañas de mi otro progenitor, ¿no? Entonces, Claro, yo todo creo que esto tanto el causa un papá impacto o la mamá psicológico. creen que el niño va a ser eternamente niño. Claro, tal Es cual. esa perder ese valor o esa perspectiva de que sí, hoy es nene, mañana, pero de acá a unos años, y ese chico tiene memoria, y ese chico guarda un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando ese niño se transforma primero en adolescente y después en adulto, y cuando cae en cuenta de todo lo que le fue negado? Tal Porque cual. si ese papá o esa mamá les dio amor mientras que tuvieron el vínculo, cuando ese vínculo falta, alguien tiene que hacerse responsable de que me sacaste, me privaste Tal o por cual. qué, qué pasó. Entonces, en el adulto también eso se debería reflejar. Claro, es exacto eso. Em, a ver, los chicos crecen, los chicos no son chicos eternamente Eternamente no. y se dan cuenta de esas cosas. Desde ya que el grado de afectación no es el mismo, si el chico de pronto fue impedido porque la madre o el padre de alguna forma dijo algo en contra del otro progenitor, no es lo mismo que si el chico es obligado a decir cosas que no son, decir cosas que son falsas
para perjudicar al otro progenitor. El daño no es el mismo. Hay una Eso te quería diferencia en el preguntar, aspecto psicológico, ¿no? claro. No es lo mismo obstruir el vínculo desde la falsa denuncia que hacerlo desde la alienación, ¿no? Son cuestiones diferentes, pero eh, en todos los asuntos, en todas las perspectivas, hay un daño psicológico que es grande, precisamente por esta idea, por esta cuestión de que los chicos no son chicos eternamente. Claro, sí, sí, yo creo que debe ser grave y mucho más, y a eso iba, que es tu especialidad. ¿Qué pasa cuando al chico se lo obliga, o no sé qué palabra exactamente utilizar, a mentir sobre un abuso, sobre una violación? ¿Qué pasa Claro. con ese menor que en su momento puede ir y referirlo? ¿Qué pasa después con ese chico? A ver, uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos con esta forma de abuso infantil, porque esto es una forma de abuso infantil, es que no tenemos investigación clínica o científica que dé prueba o que dé cuenta de estas cuestiones. Yo de lo que puedo hablar es de lo que yo he visto y de los casos que yo he manejado. Ujú. Y cuando los chicos, a ver, el chico cuando es de cierta forma influenciado para decir que ha sido víctima de algo que no fue víctima, en muchas ocasiones el chico tiende a creer que eso es así, que realmente las cosas pasaron, ¿sí? Que realmente eso a lo que fue influenciado decir pasó, porque para los chicos es fácil generar recuerdos. Entonces, los chicos piensan que realmente las ¿Qué cosas les pasó? sucedieron, ¿sí? Y como piensan realmente que esto sucedió, pues el efecto en el cerebro es exactamente el mismo que si realmente hubiera pasado. Entonces el chico crece realmente con la sintomatología de un daño tan grave como puede ser un abuso sexual, por ejemplo, porque fue influenciado de cierta forma y de tal forma que su cerebro efectivamente creó los recuerdos, ¿no? Creó la situación de abuso. Em, a ver, esta cuestión de generar recuerdos se puede leer en revistas científicas, nosotros no necesitamos pruebas científicas de esto, no necesitamos pruebas científicas para decir que un chico puede generar una memoria si de cierta forma es influenciado constantemente a decir que algo así sucedió, ¿no? En el peritaje psicológico uno se da cuenta de cuando hay cuestiones del discurso que no van. El chico puede decir que ha sido abusado, pero después en las baterías de pruebas, el psicólogo que analiza profundamente sabe que en la batería de prueba, si un chico realmente fue abusado, hay cuestiones que se ven en las baterías de prueba que no se verían si el chico no lo hubiera sido. Entonces, Claro. no es fácil darse cuenta, pero cuando el peritaje es bien hecho, se puede uno dar cuenta de que hay muchas disonancias de discurso, del discurso que se da en entrevista y del discurso que se da en prueba analítica. Entonces, cuando esto pasa y uno empieza a indagar y se da cuenta que el chico efectivamente ha llegado de pronto a un punto a pensar que realmente le pasó el abuso, pues el chico empieza a desarrollar sintomatología que es propia del abuso, ¿sí? Y esto también tampoco es una cuestión, yo no estoy diciendo, no me inventé nada acá, la gente puede ir y leer Y leer, que, claro. claro, efectivamente cuando al cerebro se le dice constantemente algo, el cerebro lo cree, eso es Lo un cree. estímulo para el cerebro. Y si el cerebro cree que eso es así, para el cerebro es fácil desarrollar memorias y desarrollar comportamientos y imágenes Lenguaje también. cognitivas. Sí, lenguaje también. A ver, cuando los chicos son influenciados a decir que han sido víctimas de abuso, por lo general la persona que los está influenciando sabe cuál es el lenguaje que tiene que decirle a los nenes. Entonces, en el peritaje psicológico eso también es algo que se tiene que analizar, que es el análisis del discurso hablado. Y eso hay que analizarlo, porque no es el mismo lenguaje el de un chico que sí ha sido víctima al de un chico que no lo ha sido y que está siendo influenciado. Pero si nosotros como profesionales no captamos eso de entrada, si dejamos que el proceso siga avanzando, si seguimos pensando esta cuestión de que es imposible que un niño diga una mentira o que invente esto, pues
claro, es fácil que el cerebro desarrolle esa memoria y lo haga creer que efectivamente fue víctima de un abuso, ¿no? Por eso es que hay que detectarlo a tiempo. Una cuestión Claro, que yo recalco que es importante y aquí me gustaría ser muy firme en lo que voy a decir y que se me escuche esto. Cuando el niño ha declarado ser víctima de abuso, sobre todo de abuso sexual, en el momento que el niño declara serlo, la persona que es la destinataria de esa confesión tiene que expresarle creencia al chico, tiene que creerle al chico, porque ujú. si es verdad o no es verdad, todo eso Se verá va después. a, claro, si es verdad o no se verá después, pero la cuestión es que en cuanto el chico lo dice, ese voto de confianza, ese decirle al chico yo te creo, es importantísimo porque desde ahí empieza el proceso de contención en caso de que sea cierto. Entonces, la primera persona que es destinataria o depositaria de esa confesión tiene que creerle al chico. Quienes tenemos que tomar con pinzas todas estas denuncias somos los profesionales. Somos los que Claro, tenemos que hacer el peritaje del caso. Nosotros somos los que tenemos que decir si hay elementos y herramientas que efectivamente den cuenta de que el chico ha sido abusado. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque lastimosamente ya tenemos casos de falsas denuncias, ¿sí? Entonces, muchísimas. exacto. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, ya hay un profesional, dos profesionales, tres, diciendo, yo tuve un caso de falsa denuncia, yo cuando hice el peritaje hubo cosas que no conectaron y después tuve que hablar con los padres y después tuve que hablar con la familia y a final de cuentas el progenitor me tuvo que decir, sí, yo le dije a mi hijo que dijera eso, entonces yo ya te estoy diciendo, yo manejé el caso y eso ya tumba todo el discurso de que los Claro, niños no pueden mentir, ¿sí? Entonces, esto es importante y por eso soy tan firme en esto. Quien es el depositario en primera instancia tiene que creerle al chico, ¿sí? Los que sí tenemos que tomar con cuidado y con precaución y saber cómo analizar somos los profesionales que intervenimos después de que el chico ha dado una confesión de abuso. claro, una vez que ellos lo manifestaron, lo importante, me parece a mí, es el tiempo ese que transcurre y que sí o sí lo tiene que ver un profesional. Claro. El tema, suponte, de un juez o una jueza que se maneja por estas denuncias. ¿Y qué tiempo sería el correcto? Porque cuando se hacen estas denuncias, el papá queda obstruido, o la mamá o la familia queda obstruido. ¿Qué tiempo es el que ustedes necesitan como para certificar que esto es real o no? A ver, Graciela, yo acá voy a jugar un poco con el tema de mis tiempos personales. Yo cuando Seguro, manejé los casos y también soy como muy respetuosa de esto porque cada profesional y cada tiene colega sus tiempos. manejará sus tiempos a su manera, pero yo soy de pensar que en menos de 5 o 6 sesiones de terapia no se puede saber eso. Y esas 5 o 6 sesiones de terapia se tienen que hacer en el menor corto tiempo posible a partir de la denuncia. Del momento. Claro, yo diría por lo menos no más de 1 mes y medio o 2 meses, Claro, en el caso mío, ¿sí? claro, no, no, pero es perfecto. O sea, dado que sos especialista en esto, tu palabra para mí es ley y creo que para la gente que lo escuche también. Eh, digamos que ante una denuncia de abuso, lo que la justicia debería fijar más o menos son 60 días de un perimetral o medida cautelar o lo que fuere, pero debería obligarse en ese momento a la familia que realiza la denuncia, o la mamá o el papá o quien sea, obligadamente a llevar ese niño a terapia, porque lo que nos pasa acá a nosotros, que es lo que más vemos en la organización, es que se hacen las denuncias y ya está. O sea, ese chico queda, si fue cierto, queda librado a la buena suerte. Y si fue mentira, bueno, total ya pasó. Pero ese papá y toda esa rama familiar queda impedida. Entonces, ya que te tenemos, vamos a aprovecharte al máximo. El tiempo serían 2 meses y una obligatoriedad de tratar ese nene, sea que fue efectivo ese abuso o no, Exacto. como para Eh, poder desmarañar el tema, digamos.
Claro, tal cual. Y no solo el nene, sino también la familia. A ver, nosotros lastimosamente tenemos un sistema, te pido disculpas, No, por favor. me cayó algo en el ojo. Nosotros lastimosamente tenemos un sistema judicial de familia que lastimosamente no ayuda, pero Para nada. lo ideal, obviamente no lo que tenemos, pero lo ideal sería no solo hacer o obligar a que se haga la terapia infantil, sino también terapia de familia en el mismo tiempo. O sea, en el Claro, mismo tiempo en que el nene está siendo tratado, la familia tiene que ser tratada, la familia cercana, quién vive con el nene, ¿sí? Todas esas personas tienen que ser investigadas, tienen que ser tratadas también por un psicólogo y debería haber un grupo interdisciplinario de profesionales que estén brindando no solo la contención emocional que se debe brindar al nene, sino también que estén brindando investigación en la cuestión psicológica, ¿sí? ¿Para qué? Porque cuando hay una denuncia de este tipo no es solo la denuncia del nene y no es solo la situación en la que está el nene, sino emocionalmente hablando, sino que es también toda la situación emocional contextual, ¿sí? claro, Porque cuando hay una denuncia de abuso, el nene es la primera víctima y desde ya que tiene que ser el foco de atención, pero la familia, a excepción del abusador, también es víctima, ¿sí? seguro. Entonces, a la víctima, a la familia también hay que brindarle esta contención y también hay que hacerle un proceso de terapia familiar psicológica, en la que nosotros como psicólogos profesionales en el proceso de peritaje podamos ver cuál es la situación clínica de la familia. Si hay por ejemplo, casos de cuestiones clínicas, psicológicas, si hay trastornos emocionales de algún tipo, si hay trastornos mentales de algún tipo. Todo eso es necesario saberlo para poder llegar a una conclusión de qué le pasó al chico, cómo pasó y si es o no como se ha dicho que pasó, ¿sí? Claro. No, y Entonces, aún mismo si pasó, en el caso que pase, y lo hablo con algún conocimiento en la materia, de cómo uno debe tratar a ese niño, claro, porque ese niño queda marcado, no es algo que pasó por su vida o como se le rompió un juguete, lloró y uno fue y le compró otro y ya está. Ese niño queda muy, muy marcado y tiene de pronto reacciones que no siempre uno sabe manejar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí hace muchísima falta para la familia que convive con el niño, eh, dónde uno debe hacer pie, qué cosas decir, qué cosas no decir. Yo creo que hasta el tema de secarlo en el baño, uno debe modificar o aprender a hacer, ¿no? Y eso me parece que ahí tenemos una parte de la justicia como que no ha reparado en este tema, ¿no? Que me parece que todo el mundo habla de proteger a la infancia, proteger, y realmente hay cosas que se podrían hacer ya, que no necesitamos tanto, o sea, no se necesita un aparato ni un gasto tan grande, sino gente que esté especializada y que se dedique a armar grupos dentro de los juzgados, a armar grupos donde de pronto están las organizaciones, porque honestamente yo creo que desde el niño y los familiares también, los que van a interactuar con ese niño, lo necesitan imperiosamente, porque a él le cambia algo o a la nena, pero a la familia también. claro. O sea, como que se pierde como tratarlo, ¿no? Tal cual, o sea, se afecta toda la estructura emocional familiar y eso es lo que hay que tener en cuenta. Más allá desde ya, como dije hace un rato, el foco de atención es el nene, pero esa familia es la que va a seguir ahí y hay que darle esa mano a la familia. Más allá de toda la situación, más allá de cuestiones del tipo, y esto también me gustaría como ser muy firme en esto, una denuncia de abuso sexual puntualmente, eh, con un diagnóstico positivo. Un diagnóstico positivo es, hicimos el peritaje psicológico y sí, todas las pruebas dan que el chico fue abusado sexualmente. Ese diagnóstico positivo es tan devastador como un diagnóstico negativo. Un diagnóstico negativo es, hicimos el peritaje psicológico y hubo disonancia de discurso, disonancia cognitiva, cualquier cantidad de herramientas que nos dijeron realmente algo no pasó. Y en el caso mío, por ejemplo, que manejé casos puntuales de falsa denuncia,
por lo general la persona que influenció al chico después que no se ve un poco acorralada y dice, ¿no? Y Confiesa, claro. expresa, lastimó, sí, yo lo hice, yo le dije a mi hijo que hiciera esto, que dijera esto. Em, Llegar a esa instancia es igual de devastador para el chico que si el diagnóstico hubiera sido positivo. Y eso también me gustaría que quede muy claro después de esta charla. El diagnóstico positivo de ASI es tan devastador como un diagnóstico negativo de ASI, porque el chico, además de tener que enfrentarse a la Someterse confusión a todo. de todo esto, tiene que al final tratar de entender que uno de sus progenitores, por hacerle daño al otro, encima sin entenderlo, porque hay chicos, en el caso, por ejemplo, mío, de casos que he tratado una nena menor de 8 años, ni siquiera entienden la Claro, complejidad de no lo que sabe qué están pasó. diciendo. Ellos no saben ni qué dijeron, no saben que por decir eso dañaron la integridad de uno de sus progenitores. Los niños no entienden esas cosas. Seguro. Entonces tienen que enfrentarse a tener que decir, no, mi papi o mi mami me dijo que dijera esto, pero encima de eso, tener que lidiar con todo lo que le pasa internamente, porque como te dije hace un rato, esos procesos judiciales son tan largos, es tanto de pronto lo que el chico tiene que repetir lo mismo, que el chico termina creyéndolo, ¿sí? Y cuando termina creyéndolo y después tiene que encima enfrentarse a la realidad de que, no, no pasó, entonces no pasó y tengo que crear eso en mi cabeza y sacarlo de mi cabeza, es todo un lío cognitivo que el chico no entiende. Y toda esa confusión es igual de caótica para el nene, emocionalmente hablando, que si el diagnóstico es un positivo de ASI. Así que yo creo que acá es importante sí tener en cuenta que realmente necesitamos profesionales preparados para atender los casos de obstrucción desde una ética profesional, ¿no? Y no desde beneficios personales o desde discursos que ya están categorizados, ¿no? Yo creo que hace falta profesionales que estén capacitados para poder abordar un caso, por ejemplo, de falsa denuncia con el respeto que merece ser abordado. La verdad que sí, y mucho más si esa falsa denuncia es por un abuso. Exacto. Yo creo que el papá o mamá que lo hace no tiene conciencia del mal que le hace a esa criatura. Porque si no, honestamente no creo que lo haría. O sea, es como que uno está sacrificando a lo que teóricamente ama para lastimar a la otra persona. Claro. Entonces, si uno tuviera conciencia de todo lo que realmente por una mentira o para quedarse unas horas más con el niño o con lo que fuere, porque la verdad que ya a esta altura uno no sabe exactamente qué se persigue, no lo haría. Yo me parece que también deberíamos también trabajar en eso, ¿no? En el perjuicio que se le genera al menor involucrado en esto. Yo la verdad que no tenía cabal conciencia, sí sabía lo malo que es, pero no sabía que un nene que miente puede llegar a creerse la situación, ¿no es cierto? Y eso es terrible. Sí, a ver, y vuelvo y te repito, y aquí también hago un paréntesis porque no quiero que me saque de contexto, pero es la realidad. Si bien nosotros no tenemos estudios clínicos o investigaciones clínicas que prueben, porque muy seguramente vamos a tener personas que nos van a decir, pero eso no está comprobado. No, pero lo que sí está comprobado en neuropsicología, por ejemplo, es que sí, el cerebro perfectamente puede desarrollar memorias de un discurso que está siendo repetido constantemente, ¿sí? Claro, Las memorias no son más que una construcción de red neuronal, para explicarlo en términos así biológicos, ¿sí? Y esa red neuronal se puede construir perfectamente después de estar repitiendo un discurso constantemente. Entonces, si el chico tiene que repetir constantemente que fue abusado, sí, se va a creer que biológicamente está abusado. el cerebro va a generar esas conexiones neuronales como si realmente hubiera pasado. Y esto por eso te digo, sí me gustaría que quede claro para que la gente de pronto no diga, no, pues que no hay investigación en psicología. Sí, no hay investigación en psicología de esto, pero sí hay investigación en neuropsicología que prueba lo que estoy diciendo con el tema de las memorias.
Y entonces con el tema de la alienación parental que hoy está tan discutida, que sí, que no, que sí, que no, ¿cuál sería tu opinión? A ver, el SAP, que es como lo llaman, yo de pronto no estoy muy de acuerdo en que se le llame síndrome por esta misma cuestión, porque sé que como profesional que nos hacen falta herramientas de investigación para poder llamarlo así, pero existe, existe. Pero es Nosotros como digo tenemos los yo, casos. pónganle el nombre que quieran, pero que Claro, pasa, ¿qué pasa. pasa? Pasa. Lo que O sea, pasa, los casos pasa. los tenemos. Yo no me estoy inventando esto, vos no te lo No, estás inventando, las víctimas no se lo están inventando. no, 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 Los no. casos que yo tengo en mi consultorio no me los estoy inventando. Entonces, los casos están. Ahora, ¿cómo lo quieren llamar? Arréglense. Sí, sí, no, es como digo yo, no Jennifer, importa que no le pongamos un nombre, pero la claro, realidad es que existe. claro, O pero que sea, en algún expediente yo he leído lenguaje inducido. claro, Eh, exacto. Sería el pajarito, llamado comúnmente y vulgarmente, pero de última, yo digo, a ver, ¿qué diferencia tiene este SAP, mal llamado SAP o bien llamado SAP, con este que dice discurso y todo? ¿Cuál sería la metodología distinta si es lo mismo? Entonces, bautícenlo como quieran, Claro, pero por favor, denlo por aprobado que existe. La realidad claro. es que existe, el lenguaje inducido existe, y si me estás diciendo que un chiquito que tanto se le repite lo cree, si eso no es una inducción, ¿a qué llamamos inducción o inducir a decir algo? A ver, díganmelo, por favor. Entonces yo Claro, apelo siempre a eso, ¿no? A tener un poco, a tener que la justicia abra un poco la mente, a que no nos quedemos en el término, ¿no? Bueno, es para acá o es para allá. Pongámosle como se quiera, pero por favor respetemos qué pasa y que a los claro. menores les pasa y que es Pues, lo peor que vos les puede pasar. claro, vos trajiste algo que es importante, es esta cuestión de nos pónganle el nombre que quieran, pero respeten que es una situación que pasa. Exacto, A ver, normalmente el trastorno está, la afectación psicológica en el nene está. exacto. Se lo quieren llamar síndrome, llámenlo como quieran, pero la situación está. Ahora, sí, si queremos irnos a terminología clínica y hablar de psicología clínica puntualmente, bueno, a ver, en el DCM, si bien no tenemos alienación parental, sí tenemos la afectación emocional por divorcio conflictivo, sí tenemos el trastorno emocional por, por discusiones de pareja, por pareja conflictiva, por relación de pareja conflictiva. A ver, no está como alienación en el DCM. Perfecto, el DCM es el manual diagnóstico de trastornos Sí, mentales. sí, sí. Perfecto, no está como alienación. Pero si nos vamos a ir a la letra chica, los trastornos por divorcio conflictivo, por parejas conflictivas, en los nenes está en el DCM. Entonces, ¿qué está? ¿Cómo lo quieran llamar? No Sí, a sé, eso es pero lo que que está, acá nosotros, está. a eso es lo que nosotros vamos. Claro, Ustedes llámenlo como quieran, pero la situación existe, el síntoma existe y el perjuicio también. ¿Cómo lo exacto, bautizamos? Me da exactamente lo mismo. El tema es reconocerlo, ¿no? claro, Porque el gran problema que los papás o mamás encuentran en los juzgados es esto, que no se reconoce. Y exacto. entonces, al no reconocerse, no pasó. Y uno en la casa, el que convive con un menor que tuvo un problema, sabe que existe, sabe perfectamente que existe. Entonces, luchar contra eso es bastante difícil a veces, ¿no? Es como Sí. que se complica. Sí, no, yo sé que sí. A ver, nosotros tenemos, hay una cuestión que es como importante acá, y es que yo no entiendo por qué pareciera que es una guerra de bandos, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, que yo reconozca que la alienación existe o que yo reconozca que los chicos realmente pueden ser alienados, no quiere decir ni desconoce para nada la lucha de mujeres que sí que son sometidas a violencia, que sí hacen Perfecto. denuncias que son ciertas, que sí hay chicos que son violentados por un progenitor. No desconoce absolutamente nada de eso. De hecho, tienen un lugar importantísimo. Las respeto porque yo mi trabajo de hecho es con mujeres violentadas, pero una cosa no quita la otra, una Exacto. problemática no niega la otra.
La problemática de la alienación existe en menor o mayor medida con respecto de la problemática de la violencia femenina, de los chicos violentados por padres. Perfecto, puede ser que sea en menor medida, pero no la desconoce. La problemática está, es una realidad, ¿sí? Y eso es una cosa que tiene que quedar clara. Esto no es una guerra de bandos acá. Esto no es una No, para cuestión de nada. quién está defendiendo qué. Acá me parece que en general todos estamos defendiendo los derechos de los chicos y porque todos estamos defendiendo los derechos de los chicos debería estar esta cuestión de, perfecto, las madres que están denunciando, los padres que están denunciando una violencia que es real en contra de sus nenes y que necesitan de un juzgado de familia que responda, pero también están los casos de las familias que están siendo denunciadas falsamente y que también requieren de un juzgado de familia que les responda. En menor medida, pero eso no quiere decir que la situación no exista. Yo lo que creo, por lo que vi en nuestra agrupación y en los otros grupos, es que después de que surgió, que se hizo mucho más preponderante el tema de la violencia de género, que se habilitó, se abrió una puerta muy grande ahí, eh, es como que mucha señora que nunca jamás fue golpeada eh, usa esta ley a su antojo, y yo creo que ahí es donde digo siempre, ahí la ley se quedó con una pata menos, porque debería manejarse de otra manera, justamente defendiendo al niño, ¿no? Siempre defendiendo al niño, porque el niño se ve obstruido de la otra parte de la familia, aun cuando los jueces dicen, no, no, pero yo hago solamente al papá o a la mamá, el niño queda fuera. Pero hay papás que no lo saben, hay mamás que no lo saben y reciben la medida cautelar o la perimetral o perímetro, y ellos se creen que, bueno, ya está, tengo yo, la tiene toda la familia. O sea, la letra chica, el que no estudió abogacía, no la lee o no la sabe interpretar. Esa es Claro, la realidad. O sea, la conciencia popular, digamos, yo represento a mi familia, entonces si yo no voy, mi familia tampoco va. Mucho más nosotros que venimos de toda esa conciencia tan gallega que todo funcionaba como clan, ¿no? claro, Entonces es difícil a veces para que la persona que recibe esta notificación, y no siempre se le explica, señora o señor, el excluido es usted, no su niño, todos los niños. Entonces inmediatamente se excluye a toda la familia. Entonces también necesitamos gente que se haga responsable de esto, ¿no? De bajar las leyes como corresponden, que uno tenga defensas, ¿no? Porque a mí me parece que esos niños están indefensos realmente, porque son usados como rehenes, porque son usados por un bando o por el otro, porque están inmersos en una terrible denuncia que los acarrea pericias y una cantidad de cosas que me parece como que los violentan de tal manera y los invaden de tal manera que para ellos es una marca que creo que no se deben sacar nunca más, o que tendrán que hacer un trabajo a futuro psicológico como para que eso no les deje tanta mella en su vida, ¿no? Entonces, claro. el tema sería ese, ¿no? Proponer que se traten que se traten estas medidas de apoyo en todos los tribunales en donde sea familia, que haya un apoyo importante de parte de las psicólogas, y que las personas que intervienen en los juzgados sean especialistas en el tema. Porque más de una vez uno va a un juzgado y resulta que la persona, la psicóloga, no se trata cualquier otra cosa y no especial en abuso o en la dinámica familiar. Entonces, Claro. yo creo que tu mensaje más que nada es eso, que tengamos más profesionales justamente en el tema, bien desarrollados en el tema, que podamos decir, bueno, uno va a la justicia y obtiene justicia, y ese niño no es ni violentado ni dejado a un lado, porque yo conozco infinidad de casos donde se hacen las denuncias y pasan 6 meses, pasa un año, y ese nene no va a un psicólogo. O sea, el juzgado no se ocupa de darle un seguimiento a ese chico, a ver qué le pasó, necesita asistencia, tiene que ir a un hospital, o si tiene obra social, que sea obligatorio, me parece a mí, el seguimiento de ese menor. Tal cual. ¿No es cierto? Y como vos dijiste, del grupo familiar. Claro, yo creo que, a ver, con todo el respeto digo esto,
desde ya que entiendo, no sé, la justicia hará lo que puede, qué sé yo. Pero sí creo que hacemos definitivamente falta muchos profesionales en todo lo que es el tratamiento de los casos de obstrucción. A ver, ya te repito como te decía hace un rato, una problemática no niega la otra, ¿no? Exacto. Sí, yo puedo entender todos los casos que sí hay de femicidios, eso lo entiendo perfectamente, vuelvo y te digo, y que quede claro, soy supremamente empática con estas mujeres, Sí, no, pero nosotros también tengo el también no otro estamos caso, en contra, exacto, absolutamente, para pero también nada. tenemos la otra realidad, que puede ser que sean los menos, pero también está esa realidad. Y lastimosamente los chicos que son de ese grupo capaz son los menos, son los perjudicados. Entonces sí necesitamos profesionales, primero capacitados puntualmente en este tipo de abuso infantil, porque esto es un abuso infantil, es un tipo de abuso infantil. Ya lo creo. Necesitamos profesionales capacitados en eso y necesitamos profesionales más éticos y más objetivos. Porque, ¿qué nos pasa también? Que tenemos los casos y como ya tenemos esta cuestión de, a ver, no quiero ofender a nadie, pero bueno, que se ofenda al que se ofenda, porque no es mi intención, pero tenemos profesionales, por ejemplo, colegas míos que son partidarios del movimiento feminista y tienen un caso de estos y es así. Y no hay forma de dudar de esto, ¿no? Y lo que me están diciendo es así y esto es así y esa persona es un monstruo y yo no tengo quizá ni siquiera el aval o hecho el, siquiera el peritaje correspondiente para decir que esto es así, ¿sí? Pero ya como estamos metidos con esta ideología de Claro, que este es el malo, entonces sí tiene que ser verdad. es malo, Entonces ya no está. importa, exacto. Entonces no Hay un importa cómo preconcepto den los terrible. resultados. Exacto. No importa lo que las pruebas me den, no importa lo que la batería de pruebas me dé, no importa el resultado del análisis, pero si esto es así, es así. Y entonces si este es el malo, yo ignoro las cuestiones que veo en la parte clínica y no es así. Y Esto no, sí va a mis colegas con todo respeto, pero no es así. Nosotros tenemos que abordar estas cuestiones con objetividad. Nosotros no podemos ignorar que en una cámara GESEL el chico esté diciendo una cosa y que en la batería de prueba haya otro discurso. Esas cosas no se pueden ignorar. A ver, yo no digo, nosotros no tenemos que ser Freud para darnos cuenta de que hay unas disonancias discursivas. Si seguro. hay disonancia discursiva, hay que indagar más, hay que mirar más, hay que ir un poquito más allá. ¿Por qué esta batería de prueba me está tirando esto y la GESEL me está tirando esto? Y estoy segura que si se mira un poquito más con objetividad, podríamos empezar a resolver un par de cuestiones de la problemática de la obstrucción que se podrían haber resuelto hace mucho ya. Y que creo que, como vos decís, tienen más que ver con una cuestión de disposición humana, de disposición profesional, que de lo Totalmente de que la acuerdo. justicia misma puede hacer. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Para que no te sientas mal, nosotros teníamos acá en Moreno, teníamos, no, desgraciadamente tenemos una licenciada que hace pericias y con el niño abusado, con toda la carga que da positivo, ella no coloca el nombre del abusador porque después tiene que ir al juzgado y declarar. Entonces, como no quiere ir a declarar, y no tenemos uno ni dos casos, tenemos unos cuantos y siempre es ella el común denominador, cuando el nene entra gritando quién fue, cuando el nene dice tal persona me hizo tal cosa y lo sostiene y se comprueba, lo que hace ella es no, por el estado emocional no es claro el nombre de tal o cual persona. Entonces se libera de ir a declarar. Así que sí, hay profesionales que realmente avergüenzan la profesión, es cierto. Es cierto, lo vivimos, lo padecemos, desgraciadamente, y es muy difícil probarlo. Es muy, muy difícil. De todas maneras, uno está trabajando en unos casos testigos donde los nenes no son tan chicos, donde siguen sosteniendo el discurso. Vamos a llegar en algún momento a poder torcer esa cuestión que está mal. Pero sí, sí, tenemos esos profesionales, entonces desde allí uno ya es como que dice, y pasar al nene por la pericia, eh, ¿para qué?
únicamente Claro, para bueno, esa es tener otra el cuestión sí. que, Es positivo, pero no sé quién es. Y el nene creo que claro. entró con una bandera y un afiche, fue tal, fue tal. Entonces Y es es una como que, cuestión también que precisamente también por eso hace un rato te decía lo de que el peritaje no debería durar más de un mes y medio o 2 meses en este caso, precisamente también por esta cuestión, porque, a ver, el chico es víctima y es revictimizado, sea siempre, que el chico esté siempre, siendo influenciado o no, o sea que no. lo que esté diciendo sea resultado de ser influenciado o sea que lo que está diciendo es verdad. El chico es victimizado y revictimizado en cada uno de esos procesos. Yo digo que Entonces, siempre el que pone el cuerpo, siempre es el chico, siempre es el menor. Y él es el que pone el cuerpo, el que banca todo, siempre es el niño. Entonces, sobre eso es lo que uno tiene que luchar, ¿no? claro, Que el niño sea el que esté protegido, no victimizado y revictimizado y vuelta a victimizar. Y como el otro día decía una psicóloga hablando de un tema puntual, que el nene estaba tan intervenido, que la idea era dejarlo de tener que intervenirlo y cuestionarlo y todo lo demás. Pero eso es lo que lleva a este sistema, o sea, no podemos hacer otra cosa, o sea, uno trata en lo posible, pero son las herramientas que hoy tenemos, ¿no? Y que bueno, claro, por suerte estamos luchando y el sentido de estos reportajes y estas entrevistas es justamente eso, que los profesionales probos den su testimonio y que nos den esa luz que se puede trabajar de otra manera. Lo que nos falta no sería tanto recursos, sino material humano, gente que se involucre, que sienta empatía por lo que hace y amor por lo que hace, ¿no? Me parece que claro. lo que estamos fallando es en eso. Eh, Licenciada, te agradezco muchísimo. Yo creo que más esclarecedor es imposible. Ojalá esto llegue a los juzgados, que es la idea, para que puedan ellos nutrirse de alguien que realmente sabe, que está especializada en la materia y sabe de lo que habla. Sí, no, gracias, Graciela, por la invitación. ¿No? Hay una cuestión que sí quisiera decir ¿Cómo no? antes de terminar, Lo y que es quiera. que y es esta cuestión de que pensemos en los chicos, ¿sí? Intentemos pensar en los chicos. Como sociedad, yo sé, repito, la justicia hará lo que puede, pero como sociedad también nos corresponde un poco. Cuando nosotros escuchamos a un progenitor diciendo, no, pero deja que yo sé cómo manejarlo, ¿sabes cómo no le dejo ver a los chicos? Que esto es un discurso que, a ver, y esto te lo digo porque pasa en la diaria. Sí, ¿Cuántas familias no hemos escuchado muchísimas. esta cuestión, ¿no? No, pero deja, no quiere pasar la cuota, deja, que yo sé cómo controlar eso. No, no le dejo a los chicos y ya está. Y lo peor que Y como la sociedad lo familia, aceptamos. exacto. Y la familia o los amigos o las amigas en torno a esa sí, 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 hacelo, seguro que después de eso te responde. Nosotros como sociedad tenemos que empezar a cuestionarnos esas cosas. Tenemos que empezar a cuestionarnos esos discursos que ya están tan automatizados y tan grabados en la memoria colectiva. Está mal. Y está mal Está porque mal. es que es el chico el que está afectado. Es el chico es el que se usado como un caballito de guerra acá. No es el adulto. Y el chico crece y tiene que crecer con todos estos dilemas y con todas estas problemáticas emocionales a resolver después, como decían vos. Entonces, como sociedad, yo lo que sí quisiera es invitar a esto, a que empecemos a cuestionarnos y a reflexionar un poco sobre discursos que ya tenemos tan instalados y que realmente no nos hacen bien como sociedad. Empecemos a cuestionarnos todo eso y las respuestas que damos a esos discursos que están tan automatizados. Estoy segura que si desde una casa, desde una familia, esas cosas se empiezan a cuestionar, la memoria colectiva se empieza a cuestionar sobre estas Totalmente de cuestiones. acuerdo. Y que siempre sea el bienestar general del chico realmente el que se ponga como El que prioridad. prive. Sí, Exacto. Sí, sí, esa es bueno, la idea fundamental. La lucha nuestra no es ni por el adulto, ni por la abuela, es por el chico. El chico tiene ese derecho y tiene el derecho de elegir, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos que está medio cercenado. Como que al chico se lo escucha, sí, se lo escucha, pero no se lo oye. Y ese es exacto. el gran error que nosotros tenemos en lo que a nosotros nos involucra directamente, que es la justicia. Lo escucharlo, sí, un artículo 12, otro artículo 12, otro. Pero el chico habla y
y su voz quedó ahí en la nada. Entonces el tema nuestro es ese, escucharlo y que se lo oiga. Entonces ahí vamos a poder realmente empatizar con el chico y defender, y que la bandera que se alce sea por ese niño, ¿no? Y si ese niño está bien, yo creo que la familia de los dos lados está bien, que es lo que no se entiende, ¿no? O sea, si el chico está bien, ese niño está feliz, está bien un rato con vos, un rato conmigo, bueno, ahora duermo con vos. Es como, yo tengo nietas, ¿no? Y viven cerquita de acá. Bueno, ayer yo me sentía muy mal de la columna y a las 11 vino una que se quedó a dormir. Ay, abuela, extraño tanto a mi mamá. Entonces la abuela, arriba del camisón, se puso la campera, agarró la llave de la camioneta y la llevó a la casa. Porque no tiene sentido que sufra, estamos 4 cuadras. Que yo le podría haber dicho, no, quédate, que la abuela... No, no, ella se quería ir con su mamá. Entonces, ese respeto que de última no es una persona, no es un tonto, es alguien que es más chiquito que uno, nada más. Entonces, tuvimos después un encontronazo con mi esposo, y dice, pero no puede ser. Ella quiso venir a las 5, estuvo y se quiso ir. Está bien, de pronto que están los riesgos, pero ellos no entienden el peligro y un montón de otras cosas, y bueno, después lo iremos charlando. La próxima vez que quiera venir tendremos una charla. Pero yo creo que ayer ella quería estar con su mamá y bueno, fue con su mamá. Entonces, si ella es feliz, yo soy feliz, su mamá es feliz, y así como eso, yo creo que es así. Si la persona que se separa pone todo su esfuerzo y todo no sé, su amor en que ese chico crezca como si estuvieran unidos, no tendríamos estos grandes problemas que tenemos, y que estamos realmente generando nenes infelices. Tal cual. Entonces, Exacto. eso El sería la bienestar idea, del ¿no? chico el bienestar del chico debería estar por encima de cualquier De ego. todo, de todo, de todo. Yo creo que eso por lo menos es nuestra lucha, que el bienestar y la voz del niño sea primordial ante todo, ante el juez, juzgado, abogado del niño, asesoría, el que sea la voz real del niño, ¿no? Ni inducido, ni alienado, no sé, insistimos, el nombre que quieran. Pero yo creo que la persona que entrevista y que es un buen profesional sabe cuando ese chico tiene un lenguaje inducido, sabe cuando está alienado, sabe cuando habla con el corazón y sabe cuando habla desde el miedo. Porque otras cosas que también nos hemos encontrado es el nene que va a un juzgado y habla por miedo, ¿no? Claro, Pero el de verdad profesional que sí. está preparado para eso, lo ve en actitudes, no solo por el lenguaje oral, sino por cómo se mueve, cómo toma una mano, cómo se retuerce. Yo creo que el que está, si me doy cuenta yo que no he estudiado, me imagino que la persona que está en el tema y se capacitó, lo ve a la legua. Entonces, esas patas es la que digo, ¿por qué tenemos que tener nenes que están viviendo tan mal, teniendo todas las armas, ¿no? Entonces yo digo, las herramientas están. ¿Por qué hay gente que no las usa? Eso es lo que a nosotros nos lleva a tener justamente estas entrevistas con profesionales como vos, que nos abran un poco la mente, ¿no? A ver, que podamos de a poquito ir insertando en la sociedad esto de que se puede hacer, que no es tan difícil, que no hay que buscar una ley, ni cambiar la otra, ni esperar que debatan. Con lo que hay, podemos generar niños felices. Entonces, hagámoslo. Perfecto. Hagámoslo, compromiso y empatía, nada más. Tal cual. Te De agradezco acuerdo con eso. infinitamente otra vez en nombre de por nuestros hijos, y estás invitada para cuando quieras desde ya. Acá hay un espacio que ha sido un placer escucharte y nos has desasnado muchísimo. Gracias, Graciela, a ustedes por el No, espacio, por por favor, permitir darle no, perspectiva a por esta favor. temática. Y bueno, nada, cuando ustedes quieran, puedo estar acá otra vez. Cómo Un no, abrazo gracias. grande, Graciela. Hasta luego. Nos Cuídate. vemos pronto. Beso. Gracias. Chao, beso. Hasta luego. Dale.